Que el Señor lo bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores, Pérez Celedón, Costa Rica. Hoy continuamos con el curso de la parucía, la venida del Señor, hoy con el número 8. Recordarles que estos tratados están a disposición en la página de su servidor, esgincalderonvalverde.com. Usted los puede encontrar y puede mirar cada tratado, que son los que nosotros distribuimos en Pérez Celedón, aquí en San Isidro, todos los lunes. Durante 3 horas estamos repartiendo los diferentes tratados para ganar Pérez Celedón para nuestro Señor Jesucristo. Y estamos también compartiendo con la gente este mensaje sobre los días finales, señales de los días finales. Muchas iglesias han dejado de predicar la venida de Jesucristo y eso es un gran peligro, porque lo vemos muy presente en el Evangelio. Es parte del Evangelio hablar de los temas escatológicos o los temas finales. Recordarles también lo que hemos dicho en otros programas sobre la venida del Señor. Hay 5 etapas en que estamos dividiendo las señales del final de los tiempos. Las llamamos etapas escatológicas. La primera etapa que menciona la Biblia es la gran tribulación. Esto de acuerdo a la teoría post-tribulacionista o med-tribulacionista. En esta primera etapa, dividida en algunos elementos: guerra mundial, hambrunas, terremotos, pestes, anticristo, que hemos estado explicando. Estamos en el anticristo, esta partecita de la gran tribulación, y hoy vamos a continuar con unos versículos de este elemento, el anticristo, para que usted pueda tomarlo en cuenta. Estamos, digamos, las guerras mundiales, ya lo vimos. Las hambrunas, terremotos, ya lo vimos. También haremos un cuadro comparativo después entre estos dos elementos, tanto lo que dijo Jesucristo en Mateo 24 como lo que dice Juan en Apocalipsis 6, que es exactamente lo mismo. Y estamos en este aspecto, vamos a ponerle una especie de asterisco en el anticristo. Y estamos explicando, hemos dado un rodeo por lo que nos dijo el libro de Daniel, porque Jesucristo nos lo recomienda, ir al libro de Daniel. Fuimos al libro de Daniel, fuimos al Apocalipsis y ahora continuamos con lo que nos dice Mateo 24. Esto es un estudio de el fin del mundo o del fin de los tiempos, tomando como base el libro de Mateo capítulo 24 y por supuesto agregando otros elementos que no vienen ahí. Luego vamos a hablar de la segunda etapa, que es la segunda venida de Jesús. Entre esta y esta etapa, reiteramos eso, de todas maneras es importante que los hermanos lo conozcan. No hay todavía unanimidad en cuanto a cuál es la etapa que continúa después de esta, si es la segunda venida de Jesús o la ira del Cordero. ¿Será primero la ira del Cordero y después la segunda venida? En realidad esos elementos están muy oscuros en la palabra de Dios, como lo veremos en los diferentes textos de la palabra de Dios. No es agarrar un versículo y decir, mire que aquí lo dice. Sí, pero resulta que si tomamos otro versículo dice lo contrario. Entonces, ¿cómo congeniar esas discrepancias que aparecen en la palabra de Dios? Se lo vamos a decir en los diferentes programas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego estaremos hablando de estas etapas que no vienen, al menos la ira del Cordero, que no viene muy definido en digamos en Mateo 24. Hablaremos del milenio y terminaremos con el juicio final. Vamos entonces a lo que vinimos. El estudio bíblico 008 lo puede encontrar usted en Tratados, en la página de su servidor que ya le mencioné. Lo invito para que nos acompañe en esa página. La gran tribulación, estamos en esa partecita de la venida del anticristo, ¿recuerdan?
Pues Jesucristo comenzó a describirlo en el versículo 9, en Mateo 24, 9. Jesús comienza a hablar de una gran persecución, de una gran tribulación que viene sobre la iglesia. Y lo hemos visto a través de diferentes autores. Jesucristo continúa hablando de esa gran tribulación. Dice, bueno, vamos a retomar el versículo 15 y vamos a cambiar un poquitito de color para que nos quede más clarito. Dice Jesús, por eso, cuando veáis la abominación de la desolación, vamos a retomar este punto, la abominación de la desolación, nadie sabe qué es. Todos sabemos que Antíoco Epífanes colocó un cerdo en el templo de Jerusalén, pero en nuestro tiempo no va a ser colocar un cerdo, no creemos que sea eso. De hecho, la palabra que aparece en hebreo nos da pie a traducir el ídolo abominable, lo que se va a instalar en el templo de Jerusalén, de acuerdo a lo que hemos visto en Apocalipsis 11. Creemos que puede ser la bandera de los homosexuales. Aquí no estamos haciendo disensión, estamos tratando de interpretar lo que dice la palabra de Dios. Entonces creemos que puede ser que se va a colocar la bandera de los homosexuales en el templo de Jerusalén en algún momento dado, y se le va a quitar a Jerusalén el derecho a tener ese templo de Jerusalén, ¿verdad? Eso puede ser. Dice lo dicho por el profeta Daniel. Eso es otro punto muy importante, lo que dijo el profeta Daniel. Entonces por eso nos fuimos al libro de Daniel, nos fuimos a Apocalipsis, que es lo mismo que dice Daniel. Es decir, nos hemos ido agarrando a partiendo de esto, nos hemos ido a las profecías de Daniel. Luego nos fuimos a Apocalipsis, que es lo mismo que dice Daniel, ¿verdad? Hemos tratado de dar una vuelta por todo. Y por supuesto Pablo, que también va hablando en el mismo contexto. Dice, en el lugar santo, ya en este momento y a estas alturas, después de haber visto los diferentes tratados, estudios bíblicos anteriores, sabemos que el lugar santo es Jerusalén, ¿verdad? Y el que le entienda, porque realmente hay que entender, comprender y conocer las profecías del libro de Daniel. Vámonos aquí, mis queridos hermanos, al versículo 16. Versículo 16, donde nos dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hay gente que no sé por qué minimiza la palabra de Dios y dice, ve, le está hablando solo a judíos. No le está hablando solo a judíos. Esto es un mensaje para toda la iglesia, óigame bien. Pero está hablando de un acontecimiento que ocurre en Judea, pero no es que le está diciendo, entonces este mensaje solo va para... No, aquí dice, entonces está describiendo algo que va a ocurrir en Judea. Judea es donde está el templo de Jerusalén, mis queridos hermanos. En Judea está el templo de Jerusalén. En Judea está Jerusalén. Jerusalén es de Judea. Entiéndame bien. Entonces le está hablando no a los judíos, le está hablando a toda la iglesia. Le está diciendo, esto es un mensaje para toda la tierra. Como lo vimos ya en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, para todas las naciones. Pero el asunto tiene que ver con Judea. Todas las profecías finales tienen que ver con el templo de Jerusalén. Todas las profecías tienen que ver con Israel. Por eso, si usted quiere saber qué va a ocurrir o qué está ocurriendo, por dónde vamos en unas profecías bíblicas, pues mire las noticias que tienen que ver con el pueblo de Israel, y entonces nos daremos cuenta por dónde vamos y cuánto falta para que venga nuestro Señor Jesucristo, y no ponerse a inventar fechas como muchos lo han hecho. Es que yo creo que el Señor viene ahora en las 4 lunas rojas y no sé qué. Hermanos, ¿para qué inventamos tanto disparate? Nada más agarrémonos de la palabra de Dios, lo que Jesucristo nos dejó. Y tampoco hay gente que dice, es que dice Isaías, es que dice el otro, y que contradice lo que dijo Jesucristo. No puede ser así, mi querido hermanos. Entonces, agarrémonos de lo que dijo Jesucristo. Él es nuestro Dios. Y si Él dijo esto, creámoslo. Así de sencillo. Dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Por qué huyan a los montes? Porque ahí se van a salvar. No, eso es un mensaje. Esto es un mensaje. El mensaje está claro. ¿Qué significa?
que va a comenzar una persecución fuerte en Judea. Jerusalén será tomada por las naciones. Un imperio mundial, nuevo orden mundial le llamamos nosotros, 10 naciones que se van a unir, que le van a dar el reino al anticristo, pero hay 10 países que van a atacar fuertemente a Israel. Van a comenzar una persecución cuando Jerusalén, Israel sea tomado, cuando el templo de Jerusalén sea tomado. Entonces dice Jesús, huyan. Ahí comienza la gran tribulación contra la iglesia. Porque también puede ser, la ira de Dios es una gran tribulación, pero es una gran tribulación contra los que persiguieron a la iglesia. Esta es la gran tribulación contra los cristianos. Mientras que va a haber una gran tribulación contra el mundo. Es decir, Dios le va a pagar a los paganos lo que nos han hecho a nosotros, nos van a hacer en la gran tribulación contra los cristianos. Huyan a los montes. Y le está hablando a judíos y le está hablando a cristianos. Huyan a los montes porque viene una persecución contra ustedes. Vamos a seguir. Tome nota. Dice el versículo 17. El que esté en el techo, ¿verdad? O sobre el techo, el pie es sobre del dómato. Dómato, de ahí viene el domo, de ahí viene esa palabra. El que esté en el techo, dice, no baje para tomar algo de la casa de él. Eso es una forma de decirnos, no es que te vas a salvar ahí arriba. Una bomba te hace explotado, eso es obvio. Eso todo el mundo lo entiende. Pero es el mensaje. El mensaje es que va a comenzar una persecución fuerte contra la iglesia. Contra la iglesia. ¿En qué momento? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, si usted toma desde el tratado número 2, después de la Guerra Mundial, después de las hambrunas, terremotos, pestes, según Lucas, va a comenzar una persecución contra la iglesia. Estamos esperándola. Eso es lo que sigue. Lo que sigue es que se organicen 10 países. Uno de ellos le va a dar el poder a un líder mundial, que será el anticristo. Va a invadir Jerusalén. No sabemos si serán los 10 países los primeros que invaden Jerusalén o será ese líder mundial. La Biblia no es clara al respecto y no podemos decir conjeturas, pero el mensaje es claro. Va a comenzar una persecución contra la iglesia de nuestro Señor. Versículo 18 dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su vestido. Es lo mismo, el mismo mensaje. Hay una persecución que comienza en Jerusalén. Hay una persecución y menciona todo Judea como para decir todos los judíos o como para decir todo Israel. ¿Está bien? Va a empezar una persecución, es decir, aléjese. No se trata de ser mártir. Yo me quedo aquí, voy a morir por Cristo y no, huya, dice Jesús. Salva tu vida, ¿para qué? Para que puedas predicar mucho. No se trata de, mire, yo voy para que me cocinen y así seré un mártir. No, yo no sé dónde salen esas ideas. El Señor quiere que tú huyas. Es el mensaje de Jesús. Huya, defiende tu vida porque nosotros somos responsables de nuestra vida. Si no, hay una especie de suicidio indirecto. Bien, dice, el versículo 19 sigue Jesús agravando este periodo de la gran tribulación, la gran persecución que viene contra la iglesia. ¡Ay de las que estén embarazadas! Una mujer embarazada cristiana o judía huyendo, hermanos, es terrible, ¿verdad? Pobrecitas. Jesús lo decía cuando iba en la cruz. Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Y eso hacía alusión porque Jesús era muy apocalíptico y Jesús tenía muy clarito eso. Viene la gran tribulación, el anticristo, el que va a perseguir a la iglesia. Y dice, ay de las que estén embarazadas, de las que amamanten en aquellos días, de las que tengan bebés pequeños. ¿Por qué? Porque es un sufrimiento terrible, hermanos. Y luego prosigue Jesús diciendo, más, y vea esto qué lindo, orad para que no sea vuestra huida en invierno, viene 2, ni en sábado. Bueno, en invierno, ¿por qué? Todo el mundo sabe que un invierno, salir huyendo de un invierno es cosa terrible, ¿no? Entonces, oremos para que, Señor, que cuando el anticristo coloque
el ídolo abominable en Jerusalén, y cuando lo coloque, huyan, hermanos, porque después de eso, en cualquier minuto, segundo, viene la persecución. Usted ve que colocan la bandera homosexual, la bandera gay. Suponemos, hermanos, es una suposición, no es una profecía real, es una idea, es una sospecha que tenemos algunos que, mire, mucho ojo tengamos, nada más. En el momento que usted vea que pone la bandera homosexual en el templo de Jerusalén o en el muro de las lamentaciones, huya, porque de ahí en adelante en cualquier momento viene una masacre contra los judíos. Entonces salgan los judíos corriendo de ahí. Dice que no sea en invierno y dice que no sea en sábado. ¿Por qué en sábado? Porque es el día que los judíos tienen para reunirse a adorar a Dios en el muro de las lamentaciones. Entonces resulta que Pablo es claro cuando dice que la persecución vendrá contra todo el que adore a Dios, todo el que tenga un sistema de culto. Yo creo que la persecución viene contra tres grandes grupos. Viene contra los cristianos, viene contra los judíos y creo que también viene contra los musulmanes. Muchos creen que los musulmanes son parte del anticristo. Sinceramente es difícil, ¿verdad?, determinarlo. Puede ser que sí. En realidad no digo ni que no ni que sí. Vamos a ir viendo cómo se desenvuelve todo. Pero yo creo que el nuevo orden mundial está harto de estas tres grandes iglesias y va a generar una gran persecución para acabar las tres grandes iglesias, que estas tres grandes religiones, los cristianos, los judíos y los musulmanes, le dan un dolor de cabeza grandísimo a los gobiernos mundiales y al nuevo orden mundial. Por ejemplo, los cristianos, ¿en qué le damos un dolor de cabeza al nuevo orden mundial? Bueno, nosotros nos oponemos a los matrimonios homosexuales, nos oponemos al aborto, nos oponemos a la legalización de las drogas, y nos oponemos a un montón de ideas y planes que tienen ellos. La secularización del Estado es muy peligrosa también, porque eso les da pie a ellos para hacer leyes en contra de todos los cristianos. Entonces los cristianos somos un dolor de cabeza, por eso nos van a querer acabar. Los judíos, bueno, por la situación que se vive en Israel con Palestina, donde ya para la opinión pública lo que hacen los judíos es desastroso, ¿verdad? Más que los palestinos, a veces, a veces, no estoy diciendo siempre, pero a veces se exageran un poquito, aunque sí hay matanzas muy feas. Pero a lo que voy es a la idea. No estoy en este momento juzgando ni a favor ni en contra. Esto hace que los judíos estén en la mira, y los musulmanes por su terrorismo, ¿verdad? El terrorismo religioso. Entonces estos tres grupos van a ser eliminados, van a ser perseguidos, van a ser acabados. Ahorita hay un intento de persecución, de eliminar los terroristas, pero ahí junto con ellos vamos a chupar tanto los cristianos como los judíos. Bueno, está clarito, mis queridos hermanos, que no sea en invierno ni sábado. No le está hablando solo a judíos, no, le está hablando a todos, pero le está hablando aquí en esto con sábado, porque los judíos se reúnen el sábado a adorar a Dios. Sería terrible, ¿no? Vámonos al versículo 21. Dice: pues será entonces gran tribulación. Pues será. Pues será, ¿verdad? Gar, tote. Pues será entonces tlipsis megali, gran tribulación. Dice, habrá entonces una gran tribulación. De ahí viene la palabra gran tribulación. La gran tribulación es gran sufrimiento contra los cristianos. Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿verdad? Entonces, aparentemente ocurrirá una gran tribulación, un sufrimiento contra la iglesia que ni siquiera Hitler la hizo contra los judíos. Va a ser más grande, más brutal que la persecución que hizo Adolfo Hitler contra los judíos. Entonces vendrá algo muy fuerte así contra los cristianos. Y luego viene, está clarito que entonces Jesús le llama a esto periodo de la gran tribulación. Dice, y si no se acortan los días aquellos, no se salvará toda carne. Es decir, si esos días no se acortan, no se salvará. Entonces la gente aquí comienza a inventar disparates. Disculpen que lo diga, pero así es.
La gente dice, ve, eso significa que los días se van a hacer más cortitos. Ya los días no van a ser de 24 horas, van a ser seguro de 23 horas, 22 horas. Hermanos, eso es mentira, por el amor a Dios. Dejemos de jugar de ingenuos porque la ciencia se burla de nosotros por ese montón de disparates que decimos. Y Jesús nunca quiso decir eso. Jesús dijo, más por los elegidos es la forma que le llama en la Biblia a los cristianos. Nosotros somos elegidos, cristianos. Más por los elegidos se acortarán aquellos días. ¿Qué significa eso? Bueno, significa algo muy concreto. Acortar los días es que eso va a ser muy corto, 3 años y medio. ¿Me entendieron? Es decir, se acortan los días es que la persecución no va a durar una década, ni va a durar 5 años, ni 15, va a durar 3 años y medio. Es decir, va a ser algo corto. ¿Por qué? Por los elegidos. Por amor a nosotros, por amor a la iglesia, el Señor va a hacer que sean solo 3 años y medio, que el anticristo va a hacer una matanza, un bombardeo, no como Adolfo Hitler que duró no sé cuántos años, ¿verdad? Desde el 38 casi hasta el 45, creo. Casi 10 años. Aquí van a ser 3 años y medio de puras matanzas contra nosotros los cristianos, contra los judíos. Vea que lo dice la Biblia, estemos preparados, porque viene esa gran persecución. Esto se refiere entonces a los 3 años y medio, versículo 22 son los 3 años y medio que menciona Daniel y el Apocalipsis. ¿Está clarito? Para no decir tonteras. 23. Entonces se os dice, ¿verdad? Mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Y esto va unido con el versículo que sigue. Dice, pues se levantarán falsos cristos. Falsos cristos son falsos mesías, falsos ungidos, falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán a los mismos elegidos, a los mismos cristianos. Preste atención a este versículo, es decir, van a surgir un montón de falsos cristos, falsos profetas, que harán señales, que harán sanidades. ¿Cuánta gente a través del yoga, a través de estas doctrinas hinduistas, a través de tantas sectas raras, extrañas, que contradicen la Sagrada Escritura, se están levantando y están engañando a los mismos elegidos? Hay pastores, hay cristianos que están metidos con este tipo de doctrinas de la nueva era. Hermanos, está profetizado en la Sagrada Escritura. Entonces tengamos mucho cuidado porque dice que engañarán, si es posible, a los mismos elegidos, a los cristianos. ¿Está bien? Vamos a los santos. Y luego dice aquí, he aquí que os lo he dicho antes. Lo he dicho antes. Vea que se los he profetizado, dice Jesús, para que cuando ocurra, ustedes no caigan. Y entonces vuelve a reiterar Jesucristo, dice, si os dicen, he aquí en el desierto, no salgáis, he aquí en los aposentos, no lo creáis. Aparecerán muchos que dicen, mire, yo soy el Cristo que estaban esperando, yo soy el Mesías, yo soy la salvación, aquí estoy yo. Y esta profecía en cualquier momento se va a comenzar a dar, ¿verdad? Apareció el Mesías en el desierto, está predicando la palabra de Dios y el Mesías. ¿Cuántos han aparecido? Y usted conoce muchos. No, hermanos, no nos dejemos engañar de esa manera, porque la venida de Jesús viene así. Jesús nos da 2 textos que también han sido mal interpretados. Versículo 27. Pues igual que el relámpago sale de los orientes, es que así dice literalmente, y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está enfatizando aquí Jesús? ¿Que cuando Él venga va a haber un rayo y así va a venir Él? No, de ninguna manera. Lo dice igual, es un símil. Es decir, así como el relámpago, cuando suena un relámpago, todo el mundo dice, es un relámpago. Claro, en nuestros tiempos a veces se puede confundir con una luz de esas grandes, pero en los tiempos de Juan no existían esas luces grandes. Mire, un relámpago. Es evidente, ¿no? Es algo tan claro que nadie dice, no creo que sea un relámpago, eso puede ser otra cosa. No, cuando sale un relámpago, todo el mundo sabe que fue un relámpago. Ya viene el rayo, ¿verdad? Es una actividad evidente, no hay duda que fue un rayo.
Es decir, no hay duda. Así es cuando venga Cristo. No hay duda que va a ser Cristo. No es que va a decir una gente, no, ese es el Cristo. No, ese no es el Cristo. No, sí es, sí es. No, es que no me parece. No, no va a haber eso. Cuando Cristo venga, todo el mundo, hasta el ateo, dice, vino Cristo. Y dice la Biblia, todo ojo le verá. Y ya hablaremos de eso. Yo sé que algunos ya están brincando. Todo ojo le verá en la venida, en la parucía, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando venga la parucía del Hijo del Hombre, ¿verdad? Todo el mundo sabrá que vino Cristo. Es mentira que la gente dice, mire, qué raro, los cristianos desaparecieron, se los llevó un platillo volador. No, señor, no me salga con inventos. Eso lo dicen las películas, pero la realidad bíblica es otra. Dice que habrá evidencia. Cuando Cristo venga, no habrá duda de que Cristo vino. Todo el mundo se va a dar cuenta. Nos pone otro ejemplo al respecto. Dice, donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Otro texto que nos está enfatizando en la evidencia. Cuando usted ve, al menos aquí en Costa Rica son los zopilotes. En otros países son los buitres, las águilas y no sé qué más. Los carroñeros, no sé cómo le llamarán en su país, ¿verdad? Pero aquí viene la foto, ¿verdad? Esos bichitos. Cuando hay un animal muerto, cuando usted ve ese montón aquí en Costa Rica le decimos zopilotes o sonchos, buitres, se le puede llamar. Cuando usted ve un montón de buitres, sonchos o zopilotes o como le llamen en su país, usted dice, ahí hay un animal muerto. Evidentemente eso es claro que hay un animal muerto, no es otra cosa. Hay una evidencia. Entonces, cuando nos dice que así como donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, así es de evidente la venida del Hijo del Hombre. No hay duda. Hermanos, en este momento, pues por ejemplo, a veces dice, mire, apareció no sé quién diciendo que es el Cristo, pero la mitad está dividida. Un grupito dice, unos 7,000 personas dicen que sí, y el resto del planeta dice, no, pues pura mentira. No, cuando venga el Hijo del Hombre va a haber unanimidad. Todo el planeta va a decir, vino Cristo y se llevó a la iglesia. No hay duda. Hermanos, así va a ocurrir, porque así lo dice la Sagrada Escritura. Por eso, hermanos, después hablaremos cuando veamos lo de la venida de Jesús. Bien, hermanos, yo creo que ahí terminamos. Después seguiremos con el número 9, que viene, hermanos, impactante. El programa que viene muy revelador, muy impactante. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el próximo programa de la parucía de nuestro Señor Jesucristo.